quiero proponer un punto esencial entre diferencias entre el normalismo y lo que es lo denominado la escuela nueva, la escuela activa, ¿no? Pensemos que el normalismo nace en Europa, ¿no? Nace en lo que es el siglo XVIII, pensando en el ciudadano de las nuevas naciones, el ciudadano del Estado, el futuro trabajador de la revolución industrial. Ese es el sujeto y el normalismo podemos decir que es un movimiento pedagógico, hegemónico que lo toman las nacionalidades modernas, como es Argentina, como fue el caso de Sarmiento, que lo toman también en función de los trabajadores y la modernidad, ¿no? Podemos pensar que, fíjense que acá en 1870 se crea la Escuela Normal del Paraná, la primera escuela normal donde plantea al normalismo como una forma hegemónica pedagógica para la formación de los docentes y también para la formación del sistema educativo. Es muy interesante ver algunos puntos del normalismo. Primero, ¿por qué se llama normalismo? Se llama normalismo porque piensan, no por esta mirada de la normalidad, sino porque piensan que la actividad pedagógica puede ser sucedida por una cuestión de normas, de pasos, de métodos cerrados. Por eso es muy interesante ver cómo juega el normalismo a la hora nuestra actual en esta formación docente, cuando tenemos que presentar las planificaciones y la secuencia didáctica. Voy a hacer esto en este tiempo, voy a hacer esto en este segundo momento y va a durar este tiempo. Esto es lo que plantea el normalismo, o es la base del normalismo: normas para educar. El normalismo coloca al docente como el único portador del saber, como un apóstol del saber, como un agente del Estado que responde hacia el Estado y que manifiesta ese saber, ¿no? Podemos pensar que el docente es el civilizado que forma a los bárbaros, que forma a los niños vistos, o los alumnos vistos como vacíos, los alumnos vistos como bárbaros, los alumnos vistos como futuro ciudadano, como futuro adulto, no como niños, sino como el futuro que va a representar. Entonces el docente es el apóstol del saber. Claramente tiene una base pedagógica científica, acá vemos una fuerte influencia del positivismo y también del enciclopedismo. Es muy interesante ver también cómo juega el higienismo, ¿no? El higienismo, los médicos positivistas, esta influencia de pensar en que los problemas escolares pueden ser vistos también como problemas de salud mental. Podemos pensar en un mal alumno, es una persona que está enfermo, que tiene un problema patológico. Los problemas escolares son vistos como problemas patológicos, sumado a el calendario de vacunas, el cortarse el pelo, cuando te sacaban los piojos, toda esta influencia del higienismo muy fuerte dentro del normalismo. Podemos pensar que dentro del normalismo hubo muchos debates. ¿Por qué? Porque el normalismo fue también el movimiento de la ley 1420, donde se pronunciaba el laicismo, ¿no? Sacar a la iglesia de la formación del sistema educativo nacional y proponer al Estado. El normalismo representa el laicismo en la educación, pero es muy loco porque las maestras normales son muy creyentes, son católicas, aunque defienden el laicismo. También dentro del normalismo podemos ver que hay maestros y maestras normales que son radicales, que son demócratas, que son socialistas, hasta que son anarquistas. ¿Esto qué significa? Que el normalismo fue también tomando diversos aportes de diversos sectores políticos, como por ejemplo del anarquismo, esta inclusión del delegado del aula, ¿no? Cuando teníamos que elegir un delegado del aula, una práctica democrática, una práctica de la democracia directa y una práctica propuesta por el anarquismo. Podemos pensar del krausismo, de esta filosofía, de la vivencia del espíritu, de formar el espíritu. Bueno, cuando nos vamos de excursiones a la escuela, cuando nos vamos al laboratorio, en esas situaciones ahí vemos una ruptura que toma el normalismo de esta centralidad del aula, de esta centralidad del docente portador del saber y el alumno quietito levantando la mano, ¿no? Y es muy interesante ver también cómo el socialismo o los militantes socialistas lo que le hacen al aporte del normalismo pensando en las cuestiones de la principalidad del Estado a la hora de educar. Los docentes socialistas normalistas eran antipositivistas, pero sí consideraban con el normalismo, por eso lo utilizan, como la educación como un instrumento de cambio social. Esto es lo que toman varios partidos políticos
y más allá de no suscribir con estas ideas o estas tendencias políticas, claramente hay una mezcla dentro del normalismo que lo enriquece, ¿no? El escolanovismo, el otro lado. El escolanovismo podemos pensar que nace en 1920 en Estados Unidos y también en Europa. Básicamente está John Dewey. Bueno, maestras conocidas, ¿no? Que son del escolanovismo, Pestalozzi, Montessori. Podemos pensar aquí, obviamente no es de esta época de 1920, sino un poquito más, 10, casi 20 años después, como es Olga Cossetini aquí en Argentina, que son representantes de este escolanovismo, de la escuela activa. ¿Por qué la escuela activa? Porque claramente proponen al niño no como pasivo, sino como un sujeto activo. El niño tiene que ser activo en su aprendizaje. Esta mirada que tenía el normalismo del único que hablaba y que tenía la centralidad y el protagonismo en la dinámica pedagógica o en la dinámica didáctica que era el docente, no, acá lo tiene que tener el niño, ¿no? Pensado también en que el ascenso del radicalismo, acordate con estos 3 climas políticos que te hablaba en el video, es muy interesante ver cómo favoreció también a este cambio o a esta propuesta de vanguardia pedagógica, ¿no? Claramente el escolanovismo critica a la escuela tradicional, critica a el normalismo. ¿Qué proponían? Bueno, proponían romper con el aula, por ejemplo, tener actividades de huerta. No proponían una educación, una clase para las chicas y una clase para los varones, no. Todos los géneros estaban incluidos en todas las clases. Se proponían también trabajos manuales, fines prácticos, fines lúdicos, actividad de intereses del niño, ¿no? La crítica fundamental que le hacen a la escuela tradicional y al normalismo, como te decía, es el silencio, la inmovilidad, la uniformidad, el excesivo verbalismo del docente, la memorización, la disciplina, la mirada autoritaria, ¿no? Generar otras cuestiones. Los postulados básicamente es del niño, ¿no? Este niño del sujeto activo, que también que participe el niño y que también participen las familias de la comunidad escolar, de la gestión, ¿no? Hacernos cargo de nuestra escuela, ¿no? Esta mirada está buenísima, vincular a la naturaleza con la escuela, el niño en el centro de la escena, favorecer el cooperativismo y pensar también en el carácter activo del alumno, ¿no? También es muy interesante cómo el escolanovismo incluye al arte, pero el arte no como una materia a ser aprendida, sino como el arte como herramienta para aprender, ¿no? El dibujo, la música, como herramientas que me permiten aprender otras materias, como puede ser matemática, como puede ser biología. Bueno, cómo a partir del dibujo puedo aprender química. Cómo aprender a partir de la música puedo aprender matemática. Es muy interesante, ¿no? Bueno, la moral que podemos decir que predecía el normalismo es una moral de un niño libre, de un niño ideal, ¿no? De esta cuestión de la libertad, de que hay que dejar a los niños ser niños, ¿no? El niño tiene derecho a ser niño. Y el rol del maestro es un rol de andamiaje, de guía, de favorecer el aprendizaje, de estimular, de un niño, de un adulto que también puede guiarte hacia la reflexión, hacia el aprendizaje. Pero básicamente que el docente no esté centrado, como la crítica que le hacían al normalismo, en controlar y castigar, ¿no? Como que muchas veces la educación se reducía a eso. ¿Cómo empiezan a jugar las sociedades populares, lo que son las sociedades de fomento, las sociedades de colectividades, las sociedades de los inmigrantes, como puede ser una sociedad catalana, gallega, una sociedad vasca, ¿no? O los clubes de los barrios, o los centros de formación de oficios de los sindicatos? ¿Cómo empiezan a jugar en la arena de lo educativo? Básicamente, estas sociedades empiezan a tener como un fin que se le puede llamar un fin práctico de la educación. Los clubes en formación de deportistas, en formación del cuerpo, pero también es muy interesante ver cómo las sociedades populares o las bibliotecas populares también trabajan muchas veces con la población que es marginada del sistema oficial de educación. Y es muy interesante porque claramente es un complemento del aparato educativo, es un complemento también de pensar en cómo las producciones culturales, políticas, juegan también en la formación en las alfabetizaciones de los adultos o en la contención y en la formación educativa de los niños y niñas que son marginados o que tienen que trabajar de muy joven o que no pudieron realizar su escuela. Bueno, acá hay toda una red de contención que el peronismo es muy interesante ver cómo toma esas redes de contención, los clubes de barrio, y cómo desde el Estado favorece eso porque es dentro de un entramado educativo, ¿no?
que empiezan a aparecer revistas como Villiquen, como Anteojito, empiezan a aparecer, o revistas como El Monitor de la Educación, donde las revistas también empiezan a ser parte de la difusión de las experiencias educativas, de la difusión de, podemos decir, de ciertos colectivos pedagógicos que nutren a la arena educativa. Para terminar, la última reforma que me gustaría trabajar contigo, que se da en 1937, es la reforma Fresco-Noble, que se da en un clima, como te había dicho, dictatorial, con una ficción, por eso es infame, por esta ficción democrática, porque en realidad había una mirada sumamente de las Fuerzas Armadas. Si me llega un WhatsApp en vivo, podemos pensar también en cuáles eran la mirada de las Fuerzas Armadas o de esta década infame en la educación. Podemos centrarlo en 3 puntos: nacionalismo católico, buen ciudadano, buena salud y buen soldado. ¿Qué significa esto? Que se reordena, vuelve la educación religiosa católica a la arena de la educativa. Hay un retroceso de la ley 1420, en 1937, podemos pensar 50 años después, se vuelve a instalar la moral católica como una moral hacia la formación de los ciudadanos, se instala lo que es fuertemente, ya se rompe con esto lúdico de lo corporal y se empieza a pensar al cuerpo intervenido militarmente, desde actividades militarizadas. Podemos pensar también que aparece también fuertemente lo que es esta mirada también militar del buen soldado. 3 puntos: nación, salud y religión. Salud, una mirada totalmente higienista, pero una mirada también que marca este lema, ¿no? Mente sana en cuerpo sano, ¿no? Entonces se forma la mente, se forma el cuerpo, se forma la mente con la doctrina nacionalista católica ultraconservadora, se forma el cuerpo con una mirada militarizada y se forma la moral con una mirada católica. Concluyendo con este video, espero que te haya gustado, espero que te haya servido y acordate de suscribirte a mi canal de YouTube. Aguante la historia de la educación.